Definitivamente Alma sabía lo doloroso que era pecar, ¿no? Y lo doloroso del proceso de un arrepentimiento sincero, porque él lo había experimentado en carne propia. Si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la actitud y el comportamiento. El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el comportamiento humano. Y Alma aplicó esto. Alma dijo, si mi hijo entiende la doctrina, realmente la entiende, su comportamiento cambiará, ¿no? Y él empezó a explicar acerca de este punto de doctrina, que fue acerca de la resurrección, ¿no? Hola, bienvenidos a otro episodio de Reflexiones de Ven Sígueme. Tenemos ahorita un blog de escrituras maravilloso para estudiar. Ujú. Alma 39 al 42. Me encanta. Creo que es como padres podemos aprender mucho de lo que Alma experimentó con su hijo Coriantón. Recordemos que ya había hablado con su hijo Genaman, ya había hablado con su hijo Chidón, pero pensemos un poquito a ver, en la reflexión que hizo Coriantón con su hijo Coriantón después de él haber cometido pecado, ¿cierto? Cuando estaba en el ministerio. Pero me gusta lo que dice que en estos capítulos observamos la osadía, como Alma habla contra el pecado, pero también vemos el amor y la ternura que tenía con su hijo Coriantón. Entonces, Sí. vamos a ver Sí. cómo podemos aplicar estas enseñanzas de lo que hizo Alma con su hijo Coriantón, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Coriantón? Mientras leía los capítulos de este bloque, llamó mucho mi atención el hecho de que Alma era un buen papá, era un papá observador, era un papá atento a las necesidades de cada hijo, ¿no? Capítulos anteriores vemos que habla con cada uno, ¿no? Alma sabía las necesidades de sus hijos de manera individual. Entonces me preguntaba, oye, yo sé qué necesita cada uno de mis hijos, cómo logro saber las necesidades de mis hijos. Definitivamente es pasando tiempo, conversando, hablando, ¿no? Conectar con ellos a tal grado de que ellos puedan confiarme sus necesidades o que yo pueda estar preparada espiritualmente para discernir del espíritu qué necesita mi hijo en este momento. Pensaba en eso, en que necesitamos ser padres responsables, padres presentes, padres que recurran a Dios para poder recibir de Él por medio de su espíritu el discernimiento de lo que necesita cada hijo. ¿Y qué pasó con Coriantón? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Coriantón? Camilita. Coriantón, su padre llegó y lo invitó a hablar con él. eh, Bueno, él estaba en una misión. Estaba en una Estaba misión. sirviendo una Él misión. estaba sirviendo con los solamitas, ¿no? Ajá. Y empezó a decirle un poco de las cosas que había hecho y él cometió el pecado sexual, ¿no? Estuvo detrás de la hermana Isabel, le reclama, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas pautas de la cual Coriantón tomó, se desvió, a diferencia de sus hermanos que estaban predicando, ¿no? Ujú. Solamitas, ¿qué fue lo que realmente que él, Coriantón fue un mal ejemplo por lo que hizo, ¿no? Qué chistoso, a mí me da, porque todos, Alma 39, mencionan a Coriantón, todos sabemos que es ley de castidad, ¿no? Es Sí, conocido por eso, por Coriantón, eso. por Mira, quebrantar la ley entonces de castidad. vamos a mirar los versículos de 2 al 4. ¿Qué cosas hizo Coriantón? Ya. Ujú. Entonces miren lo que dice, porque tú no hiciste caso de mis palabras entre el pueblo de los soramitas como lo hizo tu hermano. Entonces, una de las cosas que hizo Coriantón para poderse desviar, lo que hizo que decidiera desviar, fue que no hizo caso de las palabras de su padre. No hizo caso. Y muchas veces las personas que dicen como que menosprecian un poco las palabras que escuchan de sus líderes, de sus padres, ¿no? De lo que los consejos proféticos no hacen caso. La segunda es que dice, dice, y tú seguiste jactándote de tu fuerza y tu sabiduría, ¿no? Orgullo. El orgullo, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Antón. El tercero es, tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sidón, en las fronteras de las Lamanitas tras la ramera Isabel. Entonces, identificamos cuatro.
La primera es No que hizo no caso. hizo caso a las palabras de su padre, ¿no? Segundo, Se jactó. se jactó de su propia fuerza. Tercero, abandonó el ministerio. Y cuarto, se fue tras, Isabel. se fue tras el pecado. Ajá. Dice, pero me Y gusta una parte que dice que tú debiste haber atendido al ministerio que se te confió. No, es que se le dio una confianza a él y quebrantó esa confianza en cuanto a la predicación de los yo horarios. pensaba en que así como el proceso de conversión es un proceso que se da paso a paso, el proceso de alejamiento de la iglesia o de transgredir una ley, un mandamiento, también se da Paso a paso, paso. ¿no? Sí. Y esto es una prueba, ¿no? El primero dejó de oír, dejó de escuchar, ¿no? Y qué importante es escuchar la palabra de nuestros padres. Yo, pues en mi familia siempre se hace esta broma, ¿no? Te lo dije, ¿no? Mi mamá, ¿no? Escuchar las palabras, "Ay, si me hubieras hecho caso cuando te dije, ¿no?" Y realmente tienen razón, bueno, por algo son nuestros padres, ¿no? Y tienen experiencia, aunque sean o no miembros de la iglesia, esos papás tienen muchos más años que nosotros y ellos ya han caminado el camino que nos toca a nosotros recorrer. Y algo también que también pienso y que también lo digo por experiencia propia, nuestros padres siempre tienen esa inspiración específica para la protección de sus hijos, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces mi mamá o mi papá en algún momento no salgas a tal hora tan tarde? No, trata de no estar sola con un chico que está saliendo. O sea, son esas cosas que cuando escuchamos y la obediencia, ¿no? Que eso trae las bendiciones de la protección. Y esto fue lo que pasó con él. Y bueno, poniéndolo de una manera cercana, ¿no? A tu papá, ¿no? Ahora vamos a nivel de iglesia, escucha las palabras de los profetas, ¿no? Dejaste de escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que Ajá. nos lleva a la inactividad? Es cuando dejamos de escuchar las palabras de los profetas, ¿no? Y de nuestros líderes más cercanos, ¿no? Los Sí. consejos que nos dan. Ujú. Y mira, y lo lindo que dice también, Alma le dice a Coriantón, mira, tú cometiste todos estos errores, pero yo te los estoy sacando en cara por una razón buena. Porque seguramente Alma, Coriantón, llegó con un arrepentidísimo de lo que hizo y lo que le esperaba con el papá. Cierto. Entonces, en una parte dice, no persistiría en hablar de tus delitos para atormentar tu alma. O sea, le dijo, mira, yo no te estoy sacando en cara todo esto para que tú te sientas pésimo. Si no, le dijo, si no fuera para tu bien. Yo te estoy hablando de esto porque quiero que mejores, te voy a dar una oportunidad más. Y qué importante decirle eso a nuestros hijos también. Seguimos en escuchar la voz de los papás, ¿no? Ajá, Escuchar la intención también sí. del papá que quiere ayudarnos. Pero antes de pasar a otra parte, me gusta mucho que el punto de jactarse de su propia fuerza, ¿no? Creo que el orgullo destruye, tarde o temprano destruye. Ser Pero humildes sí, sí. es una virtud que debemos anhelar, ¿no? Para recibir el consejo, ¿no? Yo muchas veces yo misma me pongo en alguna situación, le digo, ¿qué tendría que pasar en mi vida para yo decidir alejarme de la iglesia? Pues yo me creo Superman, ¿no? Yo digo, o sea, yo me pongo en que se me muere un hijo, que, o sea, me pongo en las situaciones más graves y yo digo, no, yo no me iría de la iglesia. Pero creo que caigo en esto, ¿no? De jactarme de mi propia fuerza, ¿no? De decir, yo puedo. Y fue lo que lo llevó a Coriantón a la inactividad, ¿no? De Ajá. repente él dijo, no, pues yo voy a salir con esta Isabel un Y no va a pasar ratico y no pasa nada. nada, yo sé Sí, sí. medirme, yo sé hasta Ajá. dónde llego, Sí. ¿no? Y es una de las armas Y que usa. él sabía quién era la Isabel, qué Ujú. hacía la Isabel.
Entonces no era como que no, voy para conocerla. No, él sabía quién era Isabel. Y esto traía a mi mente a mi papá. Mi papá, cuando nosotros teníamos 12 años, el libro favorito de mi padre para las noches de hogares era El milagro del perdón. No, Entonces siempre nos hablaba de la ley de castidad, ¿no? Y nos hablaba de las caricias indecorosas, de los besos apasionados ajá. y de que siempre uno empieza donde termina y que siempre estamos, no, pues voy a ir un poquito más acá y yo voy a saber decir hasta qué punto llego, ¿no? Ujú. Y nos jactamos. Exacto. Mira, lo que me gusta del 8, en el versículo 8 dice, mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios. Ah, Y a menos que te arrepientas, se te levantará como testimonio en contra de ti en la posteridad. sí, es interesante porque Alma primero le da a conocer que sabe todo en lo que falló. Y después le dice, pero mira, hay una solución para esto. Tú puedes solucionarlo. Y es a través del arrepentimiento. Qué lindo. Qué lindo eso. De lo que dice. Y ahí empieza algo que me encanta, de lo que empieza a hablar un poco Alma a su hijo Helaman, a su hijo Corianton, en cuanto al pecado, ¿no? El pecado. Y dijo, y él habló, dice en el 9, me dijo, hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases estos pecados y no te dejes llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Por recuerda y comprométete y abstente de estas cosas. Ajá. Entonces aquí empieza Alma a hablar del conocimiento, del arrepentimiento A Coriantón. Yo creo que de Coriantón como que le hace como una pasada nomás, porque yo me imagino que si Coriantón estaba predicando, él sabía del poder del arrepentimiento. Entonces le dice, oye, mira, acuérdate que aquí puedes arrepentirte. Te equivocaste, pero te puedes arrepentir. Y ahora yo también vuelvo otra vez a decir que Alma experimentó hablar a su hijo. Nosotros como padres también, y ahorita con los jóvenes, tenemos tantas herramientas como el folleto de la fortaleza para la juventud. Sí. Mira, yo muchas veces he considerado que el folleto de la fortaleza para la juventud es un folleto que debemos hablar más en casa. Porque habla de la doctrina de Cristo, habla acerca de que nuestro cuerpo es un templo. Entonces tenemos que hablar a nuestros hijos en cuanto a a advertirles, a ayudarles a nuestros hijos, a verles qué decisiones tienen que tomar desde ahora para no llegar a cometer errores, ¿no? Decisiones que al final se van a lamentar. Entonces, qué tan importante que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos para evitar, ¿cierto? Y estamos hablando del pecado sexual, estamos hablando de la pornografía, son temas que debemos hablar mucho más en casa Sí. y conversar más con nuestros hijos, ¿no? Y enseñarles también que hay un medio, o sea, que pueden llegar a arrepentirse. Eso es lo más importante, que a través del arrepentimiento ellos pueden lograr volver al camino. Definitivamente Alma sabía lo doloroso que era pecar, ¿no? Y lo doloroso del proceso de un arrepentimiento sincero, porque él lo había experimentado en carne propia. Sí. Él sabía que tenía que pasar por un poquito del Getsemaní en su vida y de repente eso era doloroso para él ver que su hijo iba a tener que pasar por esta transición, Ajá. ¿no? Me gusta mucho este bloque de escritura porque también se muestra a un papá que quiere ayudar con un punto de doctrina que el hijo no entendía y que quizás al no entenderlo, al no entender este punto de doctrina, hacía que su testimonio esté debilitado y él pueda cometer estos errores, ¿no? Alma identificó la duda de su hijo, ¿no? Oye, él no entiende este punto de doctrina. Y me gusta y me hace recordar algo que siempre citaban en la misión, lo tengo por aquí. Dice, si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la actitud y el comportamiento. Ujú. El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el comportamiento humano. Y Alma aplicó esto. Alma dijo, si mi hijo entiende la doctrina, realmente la entiende, su comportamiento cambiará, ¿no? Y él empezó a explicar acerca de este punto de doctrina, que fue acerca de la resurrección, ¿no? Ajá.
La resurrección, sí. Y me gusta porque todo este bloque de escrituras también habla acerca de la manera amorosa que también trató, o sea, a veces que como padres, a veces como que te lo dije y no lo hiciste, ¿no? Y a veces tendemos a juzgar qué tan importante es actuar como lo haría El Salvador, ¿no? Y yo reflejo, para mí es una enseñanza como mamá de que a pesar de que tus hijos cometen errores, es como, bueno, fallaste, te voy a enseñar, pero también que ellos puedan sentir el amor de Salvador a través de ese proceso de arrepentimiento si algún día nuestros hijos o alguien muy cercano a nosotros quebrante una ley, ¿no? En este Ujú. caso como Coriantón, ¿no? Que quebró la ley de castidad. Y me gusta esa misericordia y amor. Y también le demostró a su hijo Coriantón que de la justicia, pero también de la misericordia de Dios. Sí. O sea, es un Dios justo, ¿no? Que obviamente aborrece el pecado, pero no aborrece el pecador. Entonces, pensar de que Él es justo, o sea, Él no puede estar como diciendo, bueno, ya, está bien, no lo vuelvas a hacer, sino que hay consecuencias de esos pecados. Sí. Pero también hay un camino de regreso, un camino de misericordia y de amor, que Él está con los brazos extendidos, ¿sabes qué? Mm, Te puedes arrepentir, puedes volver a mí. Y que sí. eso lo vea, ojalá, todas las personas que cometen estos tipos de errores lo vean a través de sus líderes, a través de su familia, de los padres, el amor de Salvador. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, sí, el regalo del arrepentimiento. Tenemos que tomar eso como un regalo, porque muchas veces nos afligimos un montón de lo que hicimos en el pasado un error que cometimos en el presente más próximo, pero podemos arrepentirnos. Y si ese arrepentimiento es sincero, ya estamos un pasito más adelante, un pasote más adelante, más que un pasito. Sí. Yo estaba pensando en cómo el hecho de no entender algo me puede llevar a inactivarme, ¿no? Cómo el hecho de tener alguna duda sobre algún punto de doctrina en la iglesia puede llevarme a la inactividad, ¿no? O puede llevarme a transgredir una ley, no un mandamiento, El hecho de no entenderlo, dices tú. de no entenderlo, ¿no? Porque él, o sea, obvio, casi el bloque se refiere a que él tenía dudas sobre la resurrección, ¿no? Ajá. ¿Por qué estaba esa pregunta en la mente de qué tenía que ver esto con que él decida apartarse, dejar de hacer caso, no atender el ministerio e ir tras O el quizás él pecado? tenía un testimonio débil sobre eso. Quizás sabía, pero no creía. No tenía un testimonio sobre eso. Entonces, por eso en el 39, en el 40, 41, el papá se explaya tanto en eso. Le explica la resurrección, la restauración, porque él lo dice en un Y cómo, momento, y dice que cómo tiene esto, dudas. y cómo, sí, o sea, el capítulo trata de que Alma se Explica. entrega a poder explicar a su hijo con mucha paciencia, de una Ajá. manera muy clara, no desmenuzada, ¿no? Para que el hijo pueda entender y esto lo lleve a querer arrepentirse. Mira, pensaba en que solo el hecho o solo la misma experiencia del padre no lo iba a llevar a arrepentirse, porque Alma tranquilamente podía decirle, oye, ¿sabes qué? Yo hice Yo pasé cosas por lo mismo. horribles, yo hice cosas horribles y me arrepentí, y mira, yo pedí perdón, recibí el perdón, pero Alma, o sea, sí lo dijo, pero él, creo que más en el capítulo habla acerca de la Pero fíjate resurrección. que con Elaman, él hace más eso. Él le Ujú, cuenta a Elaman su experiencia, ujú. pero con Coriantón no. No, Explica sí, doctrina. explica doctrina, porque con Coriantón, bueno, todos los hijos son distintos. Elaman, obediente, todo Coriantón, eh, muy fuerte, quizás orgulloso, y necesitaba ir por otro camino. Y él como que sabía que Coriantón, dónde estaba la debilidad de Coriantón, que era en la resurrección y en la restauración del cuerpo. Entonces, la importancia también de conocer a nuestros hijos, conocerles sus habilidades, su potencial, pero también conocerlos al 100% para ver cómo entramos por ahí, porque no con todos los hijos podemos entrar de igual manera. No con todos los hijos, no a todos los hijos les sirve, mira, yo pasé por lo mismo, porque dice, ay, otra vez la mamá con esto. No, tenemos que entrar con los hijos con su,
a hablar sobre esto de acuerdo como son ellos. Y Alma conocía perfectamente a sus hijos, conocía virtudes y habilidades. Aquí, o sea, yo traigo como un análisis muy especial porque Alma era una persona llena de conocimiento, Ajá. ¿cierto? Entonces, punto número uno, nosotros como padres llenos de conocimiento, esta semana estaba escuchando un fragmento de un discurso del presidente Nelson en cuanto a la existencia de Dios, ¿no? Entonces, él decía, a la medida que nosotros sabemos que Dios existe, es cuando tenemos experiencias diarias con Dios en nuestra vida. Eso va a permitir eso. Entonces, como padres y como hijos y como jóvenes, es importante que ellos empiecen a tener experiencias espirituales a través del conocimiento de las escrituras, a través de seminarios, a través de ir a la iglesia, que le permite a ellos Sí. tomar decisiones desde antes. Eso a mí me permitió, a mí me ayudó muchísimo tomar decisiones. Yo, mire, les voy a contar una experiencia. Me acuerdo que cuando yo trabajaba, después de terminar la universidad, empecé a trabajar, había había un chico, es cierto que me estaba cortejando y todo esto, pero tenía fama de no tenía buena fama, por así decirlo. Ya. Y por mi trabajo, muchas veces me tocaba estar sola con él, pero era por cuestiones de trabajo, ¿no? Entonces aprovechaba pues para hacer, ¿no? Un poco coqueto, por así decirlo. Pero yo recuerdo que cada vez que yo ya había ido al templo y yo decía, yo tengo que comportarme como una persona llena de conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Y yo me levantaba y yo sabía que en el transcurso del día tenía que estar sola con Él. Y yo ya desde antes tomaba esa decisión de que yo tenía que hacer lo correcto de mi manera de hablar, mi manera de comportarme para no permitir ciertas cosas que pudieran suceder. Entonces, Tampoco para darle cabida a él que pensara. exactamente. Entonces tenemos que aprender a ayudar a nosotros mismos y a los jóvenes a Alma, llenarse de conocimiento. Yo me imagino un Alma así sentado en su casa, en la sala de su casa, hablando de esta doctrina a su hijo Coriantón, mostrándole amor a su hijo Coriantón, hablándole, porque tenía, como tú decías al principio, me gustó lo que tú dijiste, tener nosotros la capacidad como padres de percibir las necesidades de nuestros hijos y percibir qué es lo que ellos necesitan, tener más conocimiento. Ajá, Y yo ayudarlos estudiar, ahí. y Sí. yo aprender para poder darle a él y vivir esas experiencias espirituales en mi vida para yo poder compartir. Hablo de la resurrección y también me gustó porque un poco, Corrector estaba diciendo, pero explícame un poquito esto del tema del castigo. ¿Por qué es un castigo? ¿Por qué tiene que ser tan duro un castigo para el pecado? O sea, no, él estaba como, quizás él estaba pasando por un momento porque tienen que ser tan duros conmigo en en el pecado que cometí. Entonces, me gusta el 42 porque habla en cuanto al estado terrenal, ¿no? Y le habla y le dice a él, ¿no? Dice que hay que comparten este bloque de escrituras en el capítulo 42 cómo es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso, ¿no? Sí, sí, es verdad, porque bueno, nosotros sabemos que Él es Dios y es justo, pero como tú decías antes, si tú te arrepientes, Él te espera con los brazos abiertos y ahí es donde sale a flote la virtud y las cualidades lindas que tiene este Padre Celestial, que es misericordioso. Entonces, ya está bien, te equivocaste, Coriantón, pero tienes una oportunidad. Exactamente. Tienes una Yo oportunidad pensaba si te también, arrepientes. o sea, regresando un poquito, que Corior había realmente tenido un poco de éxito, ¿no? Al instaurar en la mente de las personas de que eh, no había algo más allá, ¿no? Que disfruten, que vivan, que no había tal castigo, que yo creo que eso era lo que estaba en la mente de Corior, ¿no? Por eso él pensaba, ¿será que hay resurrección? O cuando Coriantón, perdón. Ujú. ¿Será que hay resurrección o será que debo disfrutar? ¿No? Debo disfrutar y no pasa nada después porque no hay, ¿no? Claro. Eh, Ahí me vamos gusta, también por el tema del testimonio. Quizás claro. Coriantón no tenía un testimonio firme y tenía dudas y no las explicaba porque tenía dos superhermanos. Entonces, ay, si yo pregunto, quizás... Entonces, seguramente él tampoco exponía sus dudas porque dice que él se jactaba
de su fuerza y sabiduría. Entonces, quizás al ser orgulloso y al tener dudas, decía, no, si pregunto voy a quedar como el tonto de la familia. Entonces, mejor no preguntaba y se quedaba con sus dudas. Sí, interesante lo que tú estás Ajá. diciendo, ¿no? Y después pensaba también en que como padres tenemos la responsabilidad de aprender del Evangelio para poder enseñarlo con claridad, ¿no? Porque imagínate yo, un hijo mío que tenga alguna duda y yo no sepa cómo explicárselo, y de repente intento explicárselo, pero Lo dejas más lo confundido. dejo más confundido, Sí. imagínate, ¿no? La responsabilidad que tenemos como padres de nutrirnos de la palabra, de estudiar concienzudamente para poder explicarlo de una manera fácil, sencilla y clara. A mí la Simona, mi hija, me pone en jaque a veces con preguntas así. Como dice, mamá, ¿cuándo se creó? Y yo le digo, hija, no sé, pero mamá, ya, déjame estudiarlo, le digo yo, y lo vamos a ver un video donde lo explica y todo. Sí, a veces la Simona me pone en jaque con preguntas así como, ¿cuándo se creó, no sé, el micrófono? Y le digo, hija, no sé, pero lo voy a estudiar. Sí, y ahí empezamos. A mí me gusta que en Alma 40, ¿no? También comparte acerca de que con fe en Jesucristo podemos buscar las respuestas a nuestras preguntas. Y hay un discurso de Dender Uxor que habla de, en el discurso, ¿no? Dice, Jesucristo es la fortaleza para la juventud, pero también esto es Jesucristo es la fortaleza para los padres. Y muchas veces, pues, nosotros no tenemos las respuestas como tú dices, ¿no? Ujú. O quizás a veces en lo que compartíamos, a veces hacemos y le decimos a nuestros hijos y le hablamos, y a veces no sabemos si ellos realmente nos están escuchando, ¿no? Ajá. O a veces vemos actitudes en ellos que, pero le estoy diciendo y diciendo y diciendo. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer, ¿no? Que creo que puede traer un poco de frustración a nosotros como padres, ¿no? Sí. Pero pienso también que cuando confiamos en que Jesucristo, cuando hacemos nuestra parte, sabemos que Jesucristo va a hacer la otra parte también con nuestros hijos. Él Es también va a así, actuar. es así. Mientras hablaba recordaba que mis padres se esforzaban por tiempos, ¿no? No quiero decir que hayan sido permanentes en esto. Yo creo que mi familia ha sido como la historia del libro de Mormón, ¿no? O sea, tiempos donde vivíamos el Evangelio perfecto, leíamos las Escrituras, orábamos, íbamos a la iglesia, trabajamos en nuestro llamamiento y cuando el Señor nos bendecía tanto, 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 Se relaja. entonces nos adormecíamos Ajá. y cuando éramos probados o de repente vivíamos la consecuencia de habernos alejado un poco, eh, en, en, en el castigo o en la consecuencia, otra vez volvíamos, ¿no? Y volvíamos con fuerza, no, es que hemos dejado de hacer esto, ¿no? De los recuerdos más bonitos de mi infancia era, o sea, tengo un vívido recuerdo en mi mente sentada a las 5:30 de la mañana con toda mi familia leyendo el libro de Mormón, ¿no? Tengo recuerdos de a un padre que me llevaba de mi casa al colegio memorizando dominios de escritura, Mm. ¿no? Y muchas de esas veces que leíamos el libro de Mormón como familia, de verdad mi mente estaba en cualquier otro sitio, menos allí. Pero tú tienes Pero ese recuerdo. el momento de que estábamos haciendo algo como familia, de leer el libro de Mormón, no recuerdo nada de lo que leíamos. Seguramente de las 100 veces que leímos, 90 estuve dormida, ¿no? Sí, pero tú Pero, recuerdas eso. o sea, por eso Qué nunca nos lindo. debemos cansar de Ajá. hacerlo bueno, aun cuando creemos que no escuchan, ya de repente no escuchan los chicos, pero ellos sienten que es algo Ajá. importante y eso es lo que ellos replican después con sus familias, Sí. porque lo sienten así. Ujú. Y bueno, volvemos otra vez a decir, ¿no? Que a pesar de que podamos hacer nuestra parte como padres o como líderes, ¿no? Para nuestros hijos y para los jóvenes, para los niños, también pensemos de que ellos también pueden, en algún momento se pueden equivocar. Sí. En algún momento se pueden equivocar y en la manera en que nosotros con amor, como hizo su alma con su hijo coreano. Y me gusta lo que dice al final porque dice que en el versículo 42, que habla acerca de cómo, qué evidencias hay de que realmente ese hijo Ujú. coreano se arrepintió, ¿no? Sí. Y dice que dijo, oh hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Mira, me gusta esta parte. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad
dominen por completo tu corazón y permite que esto te humille hasta el polvo. Entonces él le habla de dos cosas. Saber que hay un Dios justo, que hay consecuencias del pecado. Ajá. Él habló durante los capítulos 42 y 40, también 42, habla acerca de un Dios justo. No puede, o sea, Él es justo. Pero también habló de la misericordia y longanimidad. Y esto es lo que tiene que estos dos conceptos claros puedan dominar. Y eso es lo que permitió, ¿no? Le invitó a Alma, su hijo Jonatán, que domine su mente y su corazón. De que hay un Dios justo, pero también hay un Dios misericordioso. Y me gusta lo que dice 31, dice, y ahora bien, oh hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra de este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección, para que lleves almas al arrepentimiento, a fin de que el gran plan de misericordia pueda reclamarlas, y Dios te conceda según mis palabras. Amén. Entonces aquí otra vez se les devolvió el llamamiento Sí, a corazón para que vuelva a claro. declarar la palabra de verdad, que la palabra circunspección me gusta porque ayuda como a llevar como con orden, con compromiso, ¿cierto? Que otra vez él pudo recuperar sus derechos, ¿no? Se puede, aun cuando él fue drástico en decir que era uno de los pecados más graves, Sí. ¿cierto? Eh, siempre se puede volver a ser limpio, siempre se puede obtener el perdón por medio de Mira, y Cristo. esa es la parte linda que no todos conocen y que se quedan pegados en el pecado. No, yo soy pecador, yo no puedo ir a tal iglesia o no puedo ser miembro de la iglesia o no voy a volver a la iglesia porque yo pequé. Pero está la oportunidad del arrepentimiento y ojalá esto a la gente se le quede súper claro que como así Coriantón cometió un grave pecado, el papá lo llamó y le dijo, mira, tú cometiste tal pecado, pero si te arrepientes puedes. Y ojalá Sí. que la gente lo entienda, eso me Vale. Entonces, encantaría. digamos, como cada una, digamos, ¿qué es lo que aprendemos de Alma como padre? En esto, ¿qué puedes aprender tú como padre en una sola palabra? Que yo aprendí de Alma que Alma tiene mucho conocimiento. Con eso me voy. Que yo quiero ser un papá, un papá, una mamá como Alma que tiene conocimiento. Muy bien, tú. Aprendo de Alma que era un padre responsable, que sabía que tenía que su misión principal en la vida era la crianza de sus hijos, más que su llamamiento. Y él dedicó tiempo a ser un buen papá, ¿no? Y algo que subrayé porque me gusta capítulos después, cómo sabemos que Coriantón volvió a ser limpio, totalmente limpio, y fue considerado uno de los hombres más buenos. Cuando dice, he aquí era un hombre semejante a Amón, hablando de virtudes de Moroni, ¿no? El hijo de Mosías, sí, y como los otros hijos de Mosías, sí, y también como Alma y sus hijos, porque todos ellos eran hombres de Dios. Alma y sus hijos, ahí está incluido Coriantón. Coriantón, Y claro. era Coriantón entonces un hombre de Dios. Y obediente Muy fue. obediente. Muy bien, entonces Ujú. agradecemos que podamos haber conversado. Y yo me quedo con Alma, que fue un padre que habló la doctrina de Cristo a su hijo. Le habló del arrepentimiento, le habló de la resurrección, le habló de la justicia, pero también veo a un Alma, padre amoroso, dispuesto a que su hijito podría enseñarle que había un camino de regreso y que también había esperanza en Jesucristo, que podía expiar sus pecados porque él mismo lo experimentó. Gracias por haber participado en este bloque de escrituras. Entonces nos despedimos sin antes recordarles que pueden comentar, que pueden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. Chao.